El sábado pasado estuvimos estudiando hasta el versículo 20. ¿Quién se acuerda? Hasta el versículo 29. Hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor desde el versículo 30 hasta el 37. Marcos capítulo 9, versículo 30 hasta el 37. Y el tema se llama la verdadera grandeza que debemos perseguir. La verdadera grandeza que debemos perseguir. Y durante nuestro estudio del Evangelio de Marcos estuvimos aprendiendo varias cosas, ¿verdad que sí, hermanos? Muchas enseñanzas de parte del Señor para sus discípulos y también para nosotros. Y lo que más enfatizaba el Señor en todos esos capítulos era la fe, la confianza que nosotros tenemos que tener en el Hijo de Dios, en Jesucristo, para poder caminar en fe y no por vista. Y encontramos, como les dije, varias enseñanzas, y uno de ellos es la fe. Habló mucho, pero en esta ocasión vamos a hablar de la humildad. El Señor nos va a hablar de la humildad. El Señor Jesús había terminado su ministerio en Galilea, ¿verdad? Ahora se dirigía hacia Jerusalén para ser arrestado, para ser crucificado. Entonces Él aprovechaba por el camino, ¿verdad? Ya que no había gente, no había multitud, para enseñarle a sus discípulos, ¿verdad? Todos nosotros también pertenecemos a ese grupo de discípulos porque somos aprendices. ¿Cuántos son aprendices del Señor? Estamos aprendiendo a caminar, así como el bebé, ¿verdad? Nos caemos y ahí el Señor nos levanta, pero vamos, ¿verdad? Eso es lo bueno, que marchemos, ¿verdad? Que caminemos. Entonces, y vemos también muchas equivocaciones de sus discípulos y la falta de fe por sobre todas las cosas en Él, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, y cómo si sus discípulos estuvieron ahí presentes, Jesús estuvo ahí presente con ellos, cómo es que continuaban dudando de Él. Pero tenemos que recordar que nosotros ahora tenemos la palabra de Dios completa. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Revelado en el Nuevo Testamento, ya muy claramente toda la enseñanza de Dios, toda la voluntad de Dios, ya tenemos en este libro, 66 libros en la Biblia, y no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa también para nosotros para no creer en Jesucristo. Y como le dije en la primera lección, la última lección fue sobre la importancia de la fe, y en casi todos los capítulos. Y en la segunda lección que vamos a aprender ahora, tiene que ver con la humildad. La humildad es algo muy importante para el cristiano. Para el mundo la humildad no existe. No es una virtud para el mundo. La humildad no se considera una virtud en nuestra cultura actual, ¿verdad? Una cultura orgullosa, egocéntrica y egoísta no existe, ¿verdad? No existe. Y tampoco no existía en la época de Jesús. En el mundo pagano, en la época de Jesús tampoco la humildad no era una virtud. Y por ejemplo, uno de los filósofos más grandes en la historia, Aristóteles, hay varios, pero Aristóteles, por ejemplo, escribió o describió al orgullo como la corona de las virtudes. Imagínense, la corona de las virtudes al orgullo. El hombre tiene que ser orgulloso. El que no es orgulloso no sirve, más o menos así. Imagínense, hermano. Y nosotros sabemos que todo corazón humano caído
es un adorador de sí mismo. ¿Verdad que sí? Nos amamos, pero demasiado. ¿Verdad que sí? Nos amamos demasiado, hermanos. O sea, la naturaleza caída está dominada justamente no por otra cosa, sino por el orgullo. Esa es la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Y nos choca muchas veces a nosotros ver y criticamos a veces, qué orgulloso que es. Pero si nos examinamos, nosotros a veces somos más orgullosos de aquel que es orgulloso, ¿verdad? Entonces es impresionante, pero lo más increíble, hermano, es que esta sociedad, ¿verdad? Hace un diagnóstico y dice que el principal problema de las personas es la falta de orgullo o de autoestima. Imagínense, ese es el diagnóstico que dan los psicólogos, por ejemplo, que las personas necesitan tener autoestima elevada, ¿verdad? Para triunfar en la vida, necesita ser orgullosos, orgullosas. Imagínense, pero nosotros sabemos que eso no es así, no es el problema del hombre. A nadie le falta autoestima, ¿verdad que sí? Todo el mundo está lleno de autoestima. Eso no es la realidad del ser humano, ¿verdad? No le falta ni un poquito, sino le sobra en abundancia. El ser humano tiene orgullo, tiene autoestima. Le sobra. Entonces, dar un diagnóstico así, que sea la causa de todos los males del ser humano, como falta de autoestima, lleva a las personas, ¿a qué le lleva a las personas? A que sea más todavía orgulloso. Tiene el orgullo hasta la coronilla, y decirle otra vez a las personas que le falta autoestima, no le falta, le sobra. Entonces eso es devastador, hermano, es algo terrible. Y la consecuencia es más terrible de eso, de llenarnos más de autoestima y del orgullo, que el ser humano se llene de estas dos cosas, principalmente del orgullo. Nosotros como cristianos deberíamos luchar con toda nuestra fuerza, con nuestro propio orgullo, no con el orgullo del hermano. Muchas veces nosotros luchamos con el orgullo del hermano. No, yo tengo que luchar con mi orgullo, ¿verdad? Con mi orgullo. El mundo está lleno de orgullo y la consecuencia, ¿qué va a producir el más autoestima y más orgullo en las personas? ¿Qué va a producir? Deshonra, en primer lugar, deshonra al ser humano, deshonra. En primer lugar, Proverbios 11:2. Vamos a mirar qué dice Proverbios sobre esto. Cuando nos llenamos del orgullo, ¿qué pasa? Trae deshonra. Proverbios 11:2 y dice: cuando viene la soberbia, el orgullo, viene también la deshonra. Imagínense, viene el orgullo, también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Con los humildes de corazón. 29:23, Proverbios 29:23. Miren lo que dice, hermanos. Cuando termine la prédica vamos a notar que debemos luchar con toda nuestra fuerza con este pecado. El cristiano no puede estar tranquilo con su orgullo. Cuando pilla que es orgulloso y el Señor le muestra, tiene que luchar con toda su fuerza. Es un pecado terrible. A veces nosotros nos callamos y medio que no es muy grave el orgullo. No es muy grave, porque lleva a la deshonra. Dice el Proverbio 29:11: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin, dice, 29:23: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Al humilde. ¿Se dan cuenta, hermano? En primer lugar, produce deshonra. En segundo lugar, contiendas, peleas.
Proverbio 28:25. Ahí nomás está. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El orgulloso solo busca pelea. Solo busca pelea, ¿verdad? No quiere retroceder, no quiere menguar, no quiere perder. Busca pelea. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová. ¿Qué significa confiar? Humillarnos ante Jehová, humillarnos ante Dios y confesarle nuestros pecados. Eso significa ser humilde. Otra cosa, y por sobre todo el juicio de Dios. El juicio de Dios contra los orgullosos. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios es orgulloso? Ya la ira de Dios ya fue quitada de nosotros. ¿Qué pasa? El Señor le disciplina, hermanos. Pero ¿qué pasa con los orgullosos que no le conocen a Dios? Va a venir juicio de Dios sobre sus vidas. Aquellos que no quieren doblar rodillas ante Dios y reconocer su condición delante de Él. Aquellos que son orgullosos y que confían en Él y no pueden confiar en Cristo. Va a venir juicio de Dios sobre su vida. Salmo 31:23. Miren lo que dice, anoten estos versículos. Son muy importantes, hermanos, que podemos usar en la hora de predicar inclusive. Salmo 31:23 dice lo siguiente. 31:23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guardad Jehová, y paga abundantemente al que produce con soberbia. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Procede con soberbia. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Este es el mandamiento de Dios para sus santos. A los fieles guarda Jehová. A los fieles guarda Jehová, a sus hijos. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Otro, 94:2. Salmos 94:2. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Engrandécete. Él va a dar el pago a los soberbios. Proverbios 16:5. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, todos los orgullosos. Ciertamente no quedará impune. Wow, tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que luchar con toda nuestra fuerza con esto? Aunque como estuvimos leyendo, ¿verdad? Aunque la humildad no hace parte, ni una parte de la naturaleza caída del hombre, y no le interesa al hombre caído luchar contra este pecado, y también es imposible para ellos para que sean humildes. Un inconverso es imposible que sea humilde, hermanos. Es imposible. El corazón caído es orgulloso y no va a reconocer a Dios como el soberano, no le va a reconocer a Dios como el dueño de su vida, no se va a humillar ante Dios jamás, jamás, jamás. No va a aborrecer el pecado jamás, no va a aborrecer su propio pecado jamás. Entonces el hombre caído siempre va a ser orgulloso. Una de las características principales del hombre caído es el orgullo, hermanos. Es el orgullo. Y también nosotros los cristianos estamos luchando contra este pecado, ¿verdad? ¿Cuántos están luchando contra el orgullo? Spurgeon decía, si hoy no lucho contra el orgullo, mañana hasta mi cuello ya va a estar. Si hoy no lucho. Entonces todos los días es la lucha. Todos los días, ¿verdad?
Impresionante. Para la humanidad caída esto no es importante. Para ello es virtud, pero es fundamental para la vida cristiana, hermano, la lucha contra este pecado. El Señor dijo en Isaías 66, capítulo 1, versículo 2, les voy a leer, dice: el cielo es mi trono, dice, y la tierra estrado de mis pies, dice el Señor. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Quién acá entre ustedes me van a hacer una casa para que yo more ahí? Es imposible, dice. Es imposible. Miren lo que dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Es grande, nuestro Señor es grande. Pero miraré, miren lo que dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, ¿qué se creen ustedes? ¿Acaso ustedes pueden hacerme una casa donde yo pueda morar para que ustedes se jacten por eso? Ustedes no me pueden hacer nada. No, pueden hacer, no sean orgullosos. Eso es lo que está diciendo el Señor. No sean orgullosos. Ustedes no pueden hacer nada para mí, para que puedan sentirse orgullosos por eso. También el servicio, eso no podemos confundir, hermanos. Muchas veces estamos en un ministerio y pensamos que por eso el Señor se va a derretir, o que merecemos su favor por eso, porque le estamos haciendo, le estamos sirviendo, Señor. No, Él no necesita. Ciertamente Él quiere que sirvamos, y justamente vamos a hablar de eso hoy. ¿Cómo debemos servir? ¿Verdad? Reconociéndole siempre a nuestro Señor como el dueño de nuestra vida. Para Él sea la gloria, dice. Para Él sea la gloria. Nosotros hacemos, pero para Él sea la gloria, no para nosotros. Y dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, a que tiembla mi palabra. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo voy a tener comunión con aquellos que son humildes y guardan mis palabras. ¿Temblar qué significa? Temblar no es que voy a temblar todo delante de la Biblia. No, es tener temor reverente, guardar los mandamientos de Dios. Eso nomás es temor. El profeta Miqueas dijo en 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Quieren conocer la voluntad de Dios? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nada más. Anoten esas tres cosas. Es lo que tenemos que hacer. Dice el Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Lucas 14:11. Lucas advirtió y dijo: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Anoten, escriban este pasaje, porque nosotros tenemos que seguir esto. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El apóstol Pablo dijo sobre el orgullo a los Efesios 4:1 al 2: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren lo que dijo Pablo: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué dijo? Humildad, manso. Sean mansos con la vocación que fuiste llamado. También a los filipenses les exhortó y dijo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil, ¿verdad? Verle a mi hermano como superior a mí mismo. Él es superior. Ale es mi superior, y no. Ale es mi superior. Nora es mi superior.
todos ustedes son superiores, mío. Yo soy el siervo, Ina. A todos yo tengo que considerarle así. Tarea difícil. Colosenses capítulo 3 versículo 11 dice: vestíos pues. ¿Cuántos vinieron con ropa? Todos vinieron con ropa. Ahora vamos a cambiar nuestra ropa. Tenemos que cambiar. Vamos a revestirnos hoy. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué vestimenta es lo que vamos a ponernos? ¿Quieren saber? ¿Qué vestimenta? Escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, tengo que vestirme de eso, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí están las ropas que vamos a usar nosotros los cristianos. Así que saquen sus ropas viejas y pongamos esta ropa. Santiago dice en el capítulo 4, versículos 6 al 10, dice que Dios resiste a los soberbios. No les soporta, significa. No les soporta a los soberbios, pero da gracias a los humildes. ¿Se dan cuenta, hermanos? El versículo 10 dice, ¿qué tiene que hacer un orgulloso? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué tremendo, hermanos. El gran evangelista Moody, no sé si L.J. Moody, dijo lo siguiente: que la grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene. No se mide por eso, sino por la cantidad de personas a las que le sirve. ¿Quieren ser grandes en el reino de los cielos, hermanos? ¿Quieren ser grandes? Es un anhelo, tenemos que anhelar ser grandes. No acá en la tierra, sino allá en el cielo. Yo quiero recibir la corona que el Señor me tiene preparado allá. Pablo dijo, yo quiero recibir, yo corro la carrera. Yo corro la carrera para recibir. Tenemos que perseguir la verdadera grandeza, no la grandeza que persigue el mundo, hermanos, sino la grandeza que está en el cielo. Y más adelante vamos a ver qué clase de grandeza. En otra palabra, lo que Moody quiso decir es: la verdadera grandeza no consiste en ser servido, sino consiste en servir. ¿Cuánto están sirviendo? El cristiano tiene que vivir esta regla de Lucas 14:11. Esta es la regla para nosotros, hermanos. Anoten Lucas 14:11. ¿Qué dice Lucas 14:11? Cualquiera que se enaltece, dice el Señor, cualquiera. Esta es la regla para el cristiano. Cualquiera. O sea, acá no especifica si solamente el cristiano, solamente el orgullo, el impío. No, cualquiera. Griego, romano, todo. Cualquiera que se enaltece será humillado. Eso ya es una regla. El Señor ya dijo, va a ser humillado. Y si el Señor dijo, va a ser humillado, es mejor rendirnos bien ya no. El orgulloso va a ser humillado tarde o temprano, porque el Señor ya dijo, va a ser humillado. Y el que se humilla, ¿qué va a pasar con el que se humilla? ¿Quién le va a enaltecer al que se humilla? El Señor mismo. El Señor mismo. Entonces muchas veces, como dijimos, nos molesta cuando vemos a alguien que es orgulloso, orgullosa. Y no queremos aceptar, hermanos. No queremos aceptar. Pero eso no es suficiente. De solamente no querer aceptar el orgullo del otro, sino yo tengo que lidiar con mi orgullo. ¿De qué me sirve yo enojarme todo mal con el orgullo del otro y yo no lidio con mi orgullo? Yo tengo que lidiar con mi orgullo, porque todos somos orgullosos. Eso no quiere decir que no nos exhortemos. Sí, tenemos que exhortarnos. Si alguien, hermano, yo vi una mala actitud y vi que son orgullosos, y ahí el orgullo, primero va a aparecer el orgullo, nunca la humildad. Qué tremendo, gracias, te agradezco. No, el orgullo te va a decir, está equivocado. Vos hiciste bien, no, era tu lugar. Tenés razón,
No, este está equivocado. Está equivocado. Eso te va a decir el orgullo. La humildad no va a aparecer ahí. Lucas 11, hermanos, no nos olvidemos de eso. Entonces, hermanos, dentro de este contexto vamos a estudiar este pasaje de Marcos. Vamos a volver a nuestro pasaje, vamos a estudiar Marcos, versículo 30, vamos a leer hasta el 31, hasta el 37. Y dice la Biblia, Marcos capítulo 9, versículo 30 al 37. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Preguntó el Señor a los discípulos. Mas ellos callaron, no respondieron nada, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Imagínense. Recién ellos salieron en una situación difícil donde donde los fariseos se burlaron de ellos, no pudieron echar un demonio, y el Señor se fue y les reprendió: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, incrédulos perversos? Y ahora por el camino ellos se dijeron: che, ¿quién será que entre nosotros a ser el mayor? Imagínense, Pedro ahí recién se bajó allá del monte, y Pedro seguramente, y yo creo que Juan también, Jacobo, ¿no? Nosotros estuvimos en la transfiguración del Señor. ¿Qué estamos buscando los discípulos, hermano? Grandeza terrenal. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Vengan acá. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que me recibe a mí, me recibe al Padre. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Como les pregunté, ¿cuántos quieren tener el mejor puesto en el reino de los cielos? Nadie. Yo quiero estar cerca del Señor, hermano, ahí cerquita. Debemos anhelar eso. Eso es bueno. Eso es bueno, anhelar. Ser allá el mejor. Eso es bueno, hermano. No es malo. La grandeza más grande que debemos ambicionar, hermanos, y esto es bueno, ambicionar esta grandeza, tiene que ser con lo que Jesús hizo. Tiene que ser con lo que Jesús hizo. Entonces, ¿cuál es la verdadera grandeza? ¿O qué es? La verdadera grandeza es lo que Jesús hizo. ¿Para qué vino Jesús? Según Marcos. ¿Para qué vino Jesús en la tierra? ¿Por qué vino como hombre? Eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Para servir y no ser servido. Y no solamente eso, sino para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino el Señor. Entonces esta es la grandeza que debemos ambicionar nosotros. De no ser servido y servir. De servir. Esa es la verdadera grandeza para el Señor. Eso es lo que el Señor le va a estar, o le estuvo enseñando a sus discípulos. El 30 al 32 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. O sea, el Señor quería estar a solas con sus discípulos, porque enseñaba a sus discípulos y les decía. El Señor sabía muy bien que ellos necesitaban un discipulado, pero 24 horas. 24 horas de discipulado.
El Hijo del Hombre será entregado. Otra vez el Señor diciendo esto y ellos no entendían. Y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ya son 3 veces que el Señor le está diciendo a sus discípulos que el Hijo del Hombre, o sea, 2 veces en el capítulo 10, 3 veces, le dijo que el Hijo del Hombre tenía que morir. Entonces en esta ocasión le estaba enseñando a sus discípulos, se enfocó exclusivamente en ellos, porque sabía que necesitaban, y hizo una declaración, como les dije, en Marcos capítulo 8, versículo 31, el Señor hizo la primera declaración a sus discípulos que Él iba a morir. En el versículo 31 del capítulo 8 dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. La primera vez que le dijo no entendieron y ahí le agarró Pedro y le reprendió al Señor. No, que no te suceda tal cosa, Señor. Y acá otra vez vuelve el Señor a hablar de la muerte. Y los discípulos no podían aceptar esto, hermano. No podían. ¿Cómo es que el Hijo de Dios va a morir? ¿Cómo es que el Hijo de Dios va a morir? No podían entender. Y el Señor dice en el capítulo 8, y esto le dijo claramente. Esto le decía claramente. Que Él tenía que morir, o que tiene que morir, pero que va a resucitar. Entonces los discípulos no aceptaban, no creían y Pedro le reprendió. Le reprendió. Entonces este es el segundo anuncio de su muerte que estamos viendo, ¿verdad? En este pasaje. El tercer anuncio de su muerte se encuentra en Marcos, ahí nomás, en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 32 al 34, y el Señor les dijo, Marcos 10, 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y les seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. O sea, claramente, acá no hay ningún secreto. Y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Claramente el Señor le hablaba a sus discípulos, ya era hora que entendieran, ya tenían que entender, pero ellos seguían. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos, les pregunto, por qué los discípulos no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué los discípulos no podían entender esto? ¿Por qué? ¿Por qué alguien no puede entender la palabra de Dios? ¿Por qué alguien no atesora la palabra de Dios en su corazón? Porque no le da importancia. No le da importancia. No guarda. No le interesa. Tiene su mirada en las cosas terrenales. Eso es lo que le dijo a sus discípulos. Pongan su mirada en las cosas de arriba, para que ustedes puedan entender lo que yo les quiero decir a ustedes. O si no, nunca van a entender. Tienen una mente muy terrenal. Tengan una mente bíblica. Piensen conforme a la palabra de Dios. Disciernen. Entonces su discípulo, eso le pasaba a su discípulo. 3 veces de seguido le dijo, me van a matar, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar. Yo voy a resucitar. Y una de las profecías de esto, del Hijo del Hombre, ya se escribió en Daniel y en varios pasajes del Antiguo Testamento, hablando del Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre va a reinar. Que el Hijo del Hombre va a reinar, se le va a dar poder al Hijo del Hombre y ningún otro
ser creado va a poder igualar a ese hijo del hombre. Solo el hijo del hombre tiene poder para dar su vida y para volver a tomar. Miren lo que dice en Daniel capítulo 7. Tremendo, hermanos. Tremendo lo que dice en el capítulo 7 de Daniel. Del versículo 4 hasta el 14. Habla de visión de las 4 bestias. Daniel tuvo una visión. El Señor le mostró a Daniel esta visión. Presten atención. Presten atención. Miren su Biblia, por favor. Desde el versículo 4 y vamos a leer esto. La primera, una de las 4 bestias, la primera era como león. Presten atención, subrayen esto. Daniel 7:4. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Alguien poderoso iba a surgir, alguien muy poderoso, hermanos, el león. Después vamos a ir estudiando a quién representa estas bestias. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro. O sea, más grande era un lado. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. O sea, esta bestia iba a matar a muchas personas. Representa algo. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Imagínense, hermanos, estas bestias son terribles. Imagínense si alguien aparece acá, uno de estos monstruos, nos va a devorar a todos. O sea, no hay otro ser más poderoso hasta ahora para igualar a estos monstruos. Dice el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia espantosa. Este sí que fue peor que todos. Y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. O sea, este era terrible. Y vamos a quedarnos ahí. El versículo 4 habla de un león. ¿A quién representa esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién representa el león? Alguien muy poderoso en aquella época que iba a surgir como nación. Representa a Babilonia. Alguien muy poderoso. El león representa a Babilonia, hermanos. El versículo 5 habla de un oso. ¿A quién representa? El oso. A Media Persia. A Media Persia, otro más poderoso que este. Versículo 6, leopardo. ¿A quién representa? Leopardo, ágil, rápido para atrapar. A Grecia. A Grecia, representa a Grecia. Y el 4, el más terrible de todo, y no había otra bestia igual a este, era único. ¿A quién representa? A Roma. Representa al imperio romano. O sea, no había otro ser más grande. Pero hay uno. Hay uno, hermano, que le supera a todo esto. Que no le va a poder igualar todo esto. Estos son sombras delante de él. Delante de este gran. 8 al 14. Miren lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, dice,
Y se sentó un anciano, anciano con mayúscula, anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millares y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a las bestias. Todos fueron exterminados. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y eran poderosísimos, pero iba a aparecer otro más poderoso, inigualable. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes. Presten atención en el versículo. Y he aquí con las nubes. Del cielo venía uno como un hijo del hombre. Ahí está. El hijo del hombre. Venía el poderoso. Como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido jamás. Este es nuestro Señor Jesucristo, el poderoso, el inigualable. A los otros se le dio un tiempo de vida, pero a este se le dio una vida indestructible, una vida eterna, un dominio eterno que nunca pasará. Nunca pasará. Dice la Biblia, el que confía en Jehová será como el monte Sión, no será conmovido jamás, porque nuestro Dios es eterno. Entonces el reino de Cristo, hermano, es indestructible, nunca pasará, nunca tendrá fin. Todos los otros reinos son comparados como un animal, pero este reino no. El reino de Cristo es el Hijo, es un hijo del hombre. Es un hijo del hombre. Por eso es que los discípulos, hermanos, no pudieron entender. Los judíos conocían bien este pasaje que hablaba del Mesías. Y ellos se preguntaban, ¿cómo es que el Hijo del Hombre va a morir? No entendieron. Lo que ellos no entendieron es que Él vino para rescatar a los perdidos, que el Hijo del Hombre tenía que morir, tenía que dar su vida, tenía que entregar. Eso es lo que Él estaba diciendo todo el tiempo a sus discípulos. Yo tengo que morir para que ustedes tengan vida. Todo el tiempo ellos no pudieron entender porque no prestaban atención. No les prestaban atención. Él vino a rescatar a pecadores del infierno. En su primera venida vino así, hermano, pero en su segunda venida va a venir como el rey, como el juez, rey de reyes. Pero primero Cristo tenían que pasar por la humillación. Primero Él tenía que ser humillado para ser exaltado. También nosotros debemos pasar por el valle de la humillación para ser exaltado. El que se humilla será exaltado, pero el orgulloso será humillado. Primero la cruz. Los discípulos no quisieron pasar por la cruz. Ellos directamente querían la gloria. Y Cristo le dijo, no, primero la cruz. Yo voy a pasar por la cruz. También todos ustedes van a pasar por la cruz. Todos ustedes. Primero la cruz, después la gloria. Pero ellos querían la gloria. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos en Marcos 8, el 9? Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Pasen por la cruz. Van a pasar por la cruz. O sea, esto no está hablando de que yo tengo que agarrar mi cruz para ser salvo. No, todos los salvos van a pasar por la cruz. Eso es lo que el Señor está diciendo. Si quieren venir en pos de mí, si ustedes son mis discípulos, van a pasar por la cruz, porque yo voy a pasar por la cruz. Esa es la condenación.
Esa es la condición. ¿Y un cristiano entiende eso? ¿Cuántos lo reciben con gozo? Y con gusto. Sí, Señor, voy a pasar, no hay problema. A Policarpo le dijeron, te vamos a quemar. Tenés que retractarte, te vamos a quemar. ¿Y qué esperan? ¿Quieren más leña? Porque yo no me voy a retratar. ¿Qué daño me hizo el Señor? Ni un daño. Le pusieron muchas leñas, prendieron fuego. ¿Y qué pasó con Policarpo? No se quemó. Policarpo no se quemó. Fuego ardiendo ahí, Policarpo no se quemó. Entonces, ya que no se quemó, le clavaron para que muera. Y ahí se quemó. Impresionante. O sea, es una convicción tremenda, hermano. Versículo 33 al 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué es lo que ustedes se estaban peleando ahí? Estaban discutiendo. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Imagínense, hermano, Cristo hablando de que él tenía que pasar por la cruz y su discípulo hablando del puesto. Impresionante. Acá vamos a ver la autoexaltación de los discípulos. Ellos mismos se estaban autoexaltando. Y como vemos acá, Jesús no se iba con ellos, se atrasó, seguramente se fue orando, se quedó orando. Y como sus discípulos no era un hábito de ellos orar, buscar la voluntad de Dios, ya directo. Y Jesús se atrasó, Jesús se iba detrás de ellos, seguramente orando, hablando con el Padre, y le preguntó: ¿qué era eso que ustedes estaban diciendo ahí? ¿Y cómo que vos sabías, Señor? Se quedaron callados, sus discípulos, es como que dijeron, y nos pilló todito. Ellos sabían que estaba mal lo que ellos estaban haciendo, por eso se callaron. Estaba mal, ambicionar eso estaba mal. Ellos no estaban ambicionando lo correcto. Estaban ambicionando lo terrenal, un puesto al lado de Jesús. Un puesto. Seguramente en Jerusalén Jesús ahí va a reinar, va a tener su oficinita. Yo quiero estar ahí, por lo menos una fotocopia, haciendo fotocopia. Y ellos estaban pensando en eso, hermano. Los discípulos estaban tan llenos de ellos mismos, tan orgullosos, autoestima full, que querían un puesto. Y legalmente es chistoso eso, porque imagínense, recién salieron de una pelada, ¿cómo se dice, verdad? No pudieron echar a un demonio, se rieron todos ellos, porque no tuvieron fe y no oraron. Y ahora ellos están buscando un lugar, un puesto. Estaban discutiendo quién entre ellos iba a ser el mayor. Es por eso que nunca pudieron entender, hermano, lo que Jesús les enseñaba. El egoísmo nubló totalmente la visión de ellos. El egoísmo nubla nuestra visión espiritual. No podían entender lo que Jesús enseñaba. Imagínense, Jesús hablando del sufrimiento, Jesús hablando, yo voy a morir en la cruz, pero ellos soñando con un puesto. La mente. Ya querían la gloria. Jesús hablaba, pero ellos tenían sus miradas en las cosas de los hombres, hermanos. Miren lo que Jesús le dijo a Pedro, justamente por eso. Le dio una exhortación, una callepete a Pedro. 8, Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, le reprendió diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es lo que todo el tiempo ellos estaban haciendo. Miraban, su mirada acá en la tierra. Nunca miraron en las cosas de arriba. En hebreo dice: miren a Jesús. Pongan sus ojos en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué mirar a Jesús? Porque Él es el autor de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. No podemos poner nuestra mirada en las cosas terrenales, hermano. No soñando con esta tierra,
que va a desaparecer. No es nuestra morada. No es nuestra morada. Es como estar en un alquiler y vos soñando con la casa del dueño del alquiler. Algún día va a ser mi casa. Todo es. No, acá no hay nada de nosotros, hermano. Nada. Y muchas personas que están en la iglesia, hermano, tienen el mismo problema. Personas que profesan ser cristianos están tan llenos de sus propias grandezas, hermano. Están llenos de su orgullo. Y nos incluye a todos nosotros, ¿verdad? Su egoísmo. De su egoísmo. Por causa de su egoísmo, no pueden entender lo que significa ser un cristiano o la vida cristiana. Nubla nuestra visión. El orgullo nubla nuestra visión, hermano, de querer ser importante. Nadie es importante entre nosotros. Todos somos siervos, todos somos servidores. Nadie es mayor entre nosotros. Nadie. Nadie. Ellos estaban buscando quién será que va a ser el mayor entre nosotros. Nadie. Acá nadie. Allá sí. Allá sí. Vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo. ¿Y sobre qué estamos edificando nuestra casa? Nuestra vida. ¿Sobre hoja, madera, heno? ¿O estamos edificando sobre oro, plata y bronce? ¿Sobre qué estamos edificando, hermano? Se va a quemar. Y ahí vamos a recibir nuestra recompensa. Va a haber recompensa en el cielo. Entonces debemos perseguir la verdadera grandeza. Estamos corriendo la carrera. Yo quiero ganar el oro si es posible. Pero allá, no acá. Pablo por eso corría la carrera, pero a toda bala. Pero él sabía lo que le esperaba allá. Allá sí vamos a presentarnos delante de Cristo y Él el fuego va a quemar nuestra obra. No se trata de perder la salvación, sino de recompensa. Algunos dicen, bueno, con tal que gane la salvación ya está. Y vive una vida de apatía, no lucha contra el pecado, no lee la Biblia, no ora. ¿Cómo por fuego me voy a salvar? No. ¿Qué dijo eso? El verdadero cristiano tiene que luchar. Tiene que pelear. Pero a la manera de Dios. A la manera de Dios, no a la manera del mundo. Muchas personas se inflan en sus grandezas, hermano, y pierden de vista las cosas espirituales. Eso hace el orgullo. Vienen a la iglesia, escuchan el mensaje y al salir ya vuelven a su vida anterior. No pasó absolutamente nada. Y eso no tiene que pasar esta noche, hermano. Repite y repite y repite cada domingo millones de mensajes, pero nunca guardado en el corazón. Y eso nos vuelve religiosos. Somos muy autosuficientes. No le damos importancia muchas veces a la palabra de Dios, a la palabra que escuchamos. Pensamos que nos acostumbramos. Bueno, yo tengo que ir a la iglesia, me siento, escucho, me voy a mi casa y ya está. Es como algo automático. Llego a la iglesia, ahora vamos a cantar, cantamos. Ahora tenemos que sentarnos. Ahora el pastor va a predicar. Predica todo, ahora tenemos que salir todo. Es como algo mecánico. O sea, no venimos con hambre, no venimos preparados para ser transformados por esa palabra que vamos a escuchar. Para eso nos congregamos. Preparados, hermanos. Porque el orgullo está ahí presente. Y al salir de acá, ¿qué te va a decir el orgullo? No, olvídate del mensaje que escuchaste. No importa, no es importante. Entonces se callaron de Jesús, su discípulo, hermano. ¿Qué síntoma es eso? De culpabilidad. Sabían que esa discusión era pecaminosa, hermano. No había nada de grandeza ahí. Pero la ambición que tenían era tan fuerte, hermanos, que no le importó pecar. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Tenemos que prestar atención. Entonces la soberbia, hermano, es un pecado que nubla el entendimiento. Eso tenemos que saber. La soberbia, el orgullo de creer, muchas veces nos creemos superiores a los demás, alguien importante. Eso nubla el entendimiento. Y lo más terrible es que muchas veces no vemos en nosotros, pero sí vemos en los demás. ¿Verdad que somos expertos en eso? Qué orgulloso.
Y nunca uno va a decir, qué orgulloso que soy. Qué orgulloso que soy. No. Isaías 66, ¿qué dice? ¿A quién le va a mirar Dios? Dice. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es con esa persona, dice el Señor, yo tengo comunión. No con los orgullosos, sino con los pobres de espíritu. Como le dije, nosotros solemos preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Queremos saber, ¿será que este año me voy a casar? ¿Será que voy a terminar mi carrera? Pero como le dije, miren en Miqueas capítulo 6 versículo 8, ahí está la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios que nosotros tenemos que hacer. Miqueas, subrayen, hermano, memoricen ese pasaje. Miqueas. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Miqueas 6:8. Y seguro, sí, Miqueas 6:8. Esa es la voluntad para los cristianos. Hacer justicia, en primer lugar, hacer justicia. Amar misericordia, amar la misericordia. No dice que tenemos que ser misericordiosos, porque eso cualquiera puede hacer. No dice, ¿verdad? Amar, eso es otra cosa. Cuando amamos, la misericordia va a ser de corazón y vamos a querer. Decía un pastor que en su casa se prepara una cantidad de comida para los gente de la calle. Y dice que cuando no vienen a comer, a él le duele, dice. Se siente triste, se siente mal, dice. Y llora porque no vienen a comer, dice. Imagínense, hermano, eso es amar misericordia. Eso es amar. No solamente ser misericordioso, es amar. Dice amar misericordia. Y el tercero, que no quiere salirlo esta palabra, humillarme. Tengo que humillarme delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Busca primero hacer todo esto. Esta es mi voluntad. Busca hacer todo esto. Dios quiere que tengamos un corazón comprometido, hermano, por sobre todas las cosas, con su palabra. Quieres que tengamos un corazón comprometido con su palabra, porque solamente eso va a producir esa conducta que le va a glorificar a Dios. Yo no puedo encontrar otro lado, yo no puedo buscar otro lado, cómo ser misericordioso. Yo no puedo buscar otro lado, cómo amar la justicia, sino tengo que buscar en su palabra. Su palabra es la que me va a enseñar, su palabra me va a instruir, su palabra me va a corregir, su palabra me va a preparar, su palabra. Todo hace su palabra. Sin su palabra nosotros no podemos hacer nada. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿cómo yo voy a ser más misericordioso? Y con la palabra te va a enseñar. ¿Cómo fue Jesús? Con el ejemplo de Jesús nomás. Porque Jesús dijo, sigan mi ejemplo, sigan mis pisadas. Yo jamás le pedí a ustedes algo, jamás, que yo no hice primero. Sírvanse. Ustedes tienen que ser servidores de todo. ¿Y qué hizo Jesús? Se sentó y lavó los pies de sus discípulos. Así ustedes tienen que hacer. Entonces él nunca le pidió algo que él no haya hecho primero. Entonces eso va a producir en nosotros una vida que le glorifica a Dios. Efesios capítulo 4, 1, 2, leímos, con humildad y mansedumbre. De eso tengo que vestirme, de humildad y mansedumbre. Eso es andar. ¿Saben qué significa eso? Andar coherente. Es andar coherente con los que profesamos. Decimos que somos cristianos. Andar significa un estilo de vida. Colosenses 3:2, vestido como escogido de Dios. Como les dije, vestirme. Habla de vestimenta, de esto tengo que vestirme. Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. De estas cosas tenemos que vestirnos. Pero cuesta, ¿verdad? Cuesta, hermano. Cuesta para nosotros. Cuesta muchísimo entender. No es fácil. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos en el versículo 35 al 37.
Acá el Señor enseñó sobre la verdadera grandeza, hermanos. Entonces Él se sentó, en el versículo 35, y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser primero. ¿Cuándo quieren ser primero? En el reino de los cielos. Primerito, hermano, yo quiero ser primero. Será el postrero de todos acá. Vea la orden. Allá primero, acá último. De todos y el servidor de todos. ¿Qué querían ser sus discípulos? Sus discípulos querían ser acá primero. Y allá ya no les interesaba más. Con tal de que sea acá primero. Ellos querían el puesto acá. Y tomó a un niño, imagínense. No le dijo: a ver, uno de ustedes, más humilde entre ustedes. Porque ni uno no era humilde. Ni uno de ellos. Entonces, a ver, estaba en la casa de Pedro, según los historiadores. Estaba en la casa de Pedro. Seguramente fue el hijo de Pedro, este niño. Bueno, estaban los niños. Tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Estaban sentados y al niño le puso ahí en el medio. Miren a este niño. En aquella época, niños eran niños. Hoy en día nomás medio que ya no son tantos, ¿verdad? Venga acá, niño. No, ese no. Otro niño, no tampoco. Pero en aquella época sí eran niños. Respetaban, estaban callados. O sea, eran niños. Para poner ejemplo, hoy en día medio que es difícil. Y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La verdadera grandeza. Se sentó, dice los comentarios, que cuando los rabinos iban a enseñar algo importante, ellos se sentaban y le llamaban a la gente para enseñarles. Entonces Jesús hizo eso porque era algo importante. La humildad es algo importantísimo en el reino de los cielos. Es algo importantísimo porque solo con los humildes el Señor tiene comunión, no con los orgullosos. El orgulloso, olvídate, el que el Señor va a tener comunión contigo. Olvídate, no va a tener, sino solamente con los humildes. Entonces, decía un predicador: si buscamos elogios, afirmación y exaltación de los hombres, perdemos la verdadera recompensa. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 6:1. Perdemos la verdadera grandeza. Miren lo que dice. Miren lo que dice Mateo 6:1 al 5. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guárdense ustedes de querer mostrarse a los demás. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es una advertencia. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Pero esto se aplica a todo, no solamente el diezmo, sino todo lo que nosotros hacemos. ¿Para quién tenemos que hacer? Para Dios, dice. Para Dios. Entonces todo lo que yo hago, todo lo que yo sé, todo lo que quiera mostrar, yo no tengo que hacer para mostrar a los demás. No, para que los demás me aplaudan. ¿Qué siervo? No, tengo que hacer para Dios. Tengo que hacer para Dios. No para ser visto por los demás. Es lo que hacían los fariseos. Ayunaban y ellos contaban con cara triste. ¿Qué te pasa, fariseo? Estoy ayunando. Oraban fuerte en la plaza, en la calle. Qué tremendo, qué espiritual ese hombre, qué tremendo. Para ser visto por los hombres. Y Jesús dijo: entren en su habitación, cierren la puerta y oren al Padre que está en los secretos. Para que nadie vea. Hagan todo para la gloria del Señor. Entonces estos
fariseos hacían. Ellos buscaban reconocimiento de parte de los hombres. No, yo tengo que procurar, hermano, cada uno de nosotros tenemos que procurar ser el primero delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Buscar ser reconocido por Dios, aplaudido por Dios. Tengo que desear eso, que Dios diga que Él me alabe, quedarme bien con Él, procurar eso, obedecer sus mandamientos, que Él me exalte, no lo demás. Felicitado por Dios, que mi vida le glorifique a Dios y Dios me va a exaltar. Mi verdadera ambición entonces tiene que ser agradar a Jesús. Esa tiene que ser mi más grande ambición acá en la tierra. No hay otra ambición más grande para mí que agradar a Jesús. Filipenses 3:14. La meta de Pablo. Miren la meta de Pablo, hermano. Él no tenía otra meta acá en la tierra. Filipenses 3:14. Esta debería ser nuestra meta, hermano. Anoten, subrayen. Y desde hoy puedas decir, mi meta va a ser esta. ¿Cuántos quieren una meta así? Filipenses capítulo 3, versículo 14, y dice, prosigo a la meta. Ahí está la meta, la ambición de Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren esta meta? Y tenemos que perseguir, dice, con toda nuestra fuerza. Esta es la ambición verdadera. Esta es la ambición que tenemos que tener. No una ambición terrenal, sino una ambición celestial. De querer ser primero, de querer llegar, de querer recibir este llamamiento, el supremo llamamiento. El que Dios, vengan hijos, vengan, vení a mí. El supremo llamamiento, eso es lo que Pablo deseaba. ¿Cuántos quieren esta meta? Todos. Servidor de todos. Usted tiene que ser servidor de todos. ¿Qué significa servidor? Por procurar el último lugar que todos. Me acuerdo cuando nos llamaron en la otra iglesia para ser diácono. Sin esperar. Yo no esperaba eso. Un día me llamaron y puedes venir con tu esposa, queremos darte una noticia buenísima. Me dijeron, van a ser diácono. Y yo no sabía lo que era no, y ahora ustedes van a ser parte de este equipo, parte de tomar decisiones importantes para la iglesia. Ustedes van a ser parte de los líderes. Y después, bueno, y le dimos gracias a Dios. Después me fui a buscar lo que verdaderamente significa ser diácono. Y me encontré con la sorpresa de que yo tengo que ser servidor de todo. Eso es lo que significa haber sido diácono. Servidor de todo. O sea, mi papel de ese momento es ser servidor de todo. Así que si te dicen, o si te llaman en la iglesia para ser diácono, no te infles. Vas a ser servidor de todo. Pero esa es la grandeza más grande que un cristiano puede recibir. Servir. Yo he decidido con mi esposa servirle a los hermanos y le pedimos a Dios que nos ayude a servirle a los hermanos hasta la muerte. Porque entendimos que no vamos a tener otra vida para hacer eso. Solamente tenemos esta vida para servir a los hermanos. No hay otra vida, hermanos. Si en esta vida no hacemos, no hay otra vida. Si yo no me coloco detrás de los demás, eso significa ser servidor de todo. El que está detrás de los demás, así como está Nora allá, mirando a todos, y de repente un hermano mira, busca, Nora viene y dice, ¿qué necesita, hermano? El que está detrás de todos, eso significa servidor. Ellos tenían que hacer así, estar detrás de todo. Estar atento a las necesidades de los demás. Estar atento a eso.
fulano necesita, fulano está enfermo, vamos a orar, vamos a visitar, vamos a ir. Pero ¿quién me va a poner mi combustible? No piense en eso. No, servidor de todos. Servidor de todos. Servir. No solamente está en un ministerio, servir a los hermanos. Por eso el Señor nos ha dado una familia, una comunidad. Eso significa iglesia, una comunidad. Grupo de personas. Nos reunimos, convivimos juntos. Somos hermanos. Servidor de todo. Imagínense, si estamos 120 personas acá, 120 servidores, deseando ser menor que todos nosotros. Nadie quiere ser mayor que otro. Qué tremendo va a ser, qué impacto va a crear eso, hermano, qué impacto para el mundo. Imagínense que nos visiten acá, vamos a tener nuestra conferencia, 120 personas de gracia y verdad sirviendo, pero a toda bala. 120 personas. No necesitamos estar 500 personas. Si vienen invitados, sirvamos, hermano. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. Puso un niño delante. No sirvan ustedes solamente a los que le van a dar algo. ¿Qué le puede dar un niño a alguien? Nada. ¿Qué es lo que te va a dar un niño? Pagame, niño. No te va a poder, no trabaja. Lo único que crea es problema. Tenés que cuidarle. No te va a dar recompensa, nada. Entonces lo que el Señor quería que ellos entendieran, que ese niño representaban los más necesitados de la iglesia. Ese niño representaba alguien que no te puede devolver nada a cambio de los favores que tú estás haciendo. Si ustedes quieren ser grandes realmente en mi reino, ustedes tienen que ser servidores de todos. Así van a ser grandes. Esa es el camino, esa es Miren lo que dice en Mateo 25:33. Y con esto ya estamos terminando. Mateo 25:33. Este pasaje, hermano, a mí me debería cambiar totalmente nuestra forma de pensar el servicio y de la iglesia. Miren lo que el juicio de las naciones. Miren lo que el Señor dice acá en su palabra. Mateo 25:23. Mateo 25:33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, en el juicio final. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Para los salmos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les preguntarán: pero Señor, ¿cuánto te vimos hambriento? ¿Cuánto te vimos hambriento, Señor? Y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. ¿Cuándo fue esto? ¿Y cuánto te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿se dan cuenta? A los más necesitados, a uno. Vos le ayudaste a uno de mis pequeños que necesitaba realmente. Estaba pasando hambre y tú le llevaste un pan. No tenía para su pasaje y tú le diste. De eso está hablando. Estaba enfermo y tú le llevaste palabra de vida. Tú le llevaste aliento, tú le visitaste. A tu hermano más necesitado le serviste en la iglesia, a aquellos que necesitan. Entonces dirá también a lo de la izquierda. Entonces lo de la izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que
en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, le ignoraste porque fuiste orgulloso, tampoco a mí lo hiciste, e irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Es característica de los cristianos servir, hermanos. Eso es lo que el Señor está diciendo. No es por la salvación, no es por obras. No es porque yo visité enfermos, no es porque yo le di de comer, yo voy a ganar la salvación, sino características de los salvos. Servir al Señor y no querer ser importante acá, sino anhelarse importante allá. Allá si yo quiero ser importante, acá todos nosotros, mi identidad, mi esencia, yo tengo que saber que es el servicio. No es otra cosa, es el servicio. Los discípulos no entendieron. Los discípulos no entendieron, hermanos. Entonces, ¿querés ser grande en el reino de Dios? Como les dije, les repito, la salvación es por gracia, no es por obras. Sino una de las evidencias de la salvación es que el cristiano tiene que servir, porque tiene que seguir la pisada de su maestro, que es Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, hermanos. Él es nuestro ejemplo. Entonces el orgullo, hermanos, luchemos con toda nuestra fuerza contra el orgullo, que te dice que acá vos tenés que tener el primer puesto, que acá vos tenés que ser importante. No, el orgullo te dice eso. Vos tenés razón. Vos no tenés por qué humillarte, vos no tenés por qué pedir perdón. No, el orgullo te dice todo eso para apartarte de Dios. Esa es la obra del diablo. Usa nuestra naturaleza caída para apartarnos. Y el orgullo está muy, muy, muy en nosotros. Eso no podemos negar. ¿Saben ustedes? Yo también sé la cantidad de orgullo que hay en mi corazón. Entonces nos gusta el aplauso, nos gusta palmadita por la espalda, nos gusta que reconozcan que somos el mejor y nos jactamos y estamos ahí. Luchemos, hermanos. Estos discípulos tenían que luchar. Y prestemos atención a la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Estos discípulos no hicieron eso. Tenían su vista en la tierra, en lo terrenal, y nunca pusieron su vista. Entonces, ¿querés ser grande en los reinos de los cielos? Déjame decirte el camino. Es a través del camino de la humillación y es un camino de servicio. Ese es el camino, humillación y servicio. No hay otro camino. Y mediten, hermano, en esto, mediten mucho. Como le dije, no dejen que al salir de acá esto termine o que vuele. Está sirviendo. Nuestro corazón es pecaminoso, hermano. Impresionante lo pecaminoso que es nuestro corazón. Al salir de acá, nos olvidamos todo. ¿Saben cuál es el mayor error de los cristianos hoy en día? De que no meditamos. No meditamos en nada, hermanos. Escuchamos, entra acá y sale acá. Esperamos ya otro mensaje. A ver qué tiene, otro mensaje. Y nunca aprendemos. Eso es lo que estaba pasando con su discípulo. El Señor ya le enseñó varias veces. Entraba acá, salía allá. Entraba acá, salía acá. No entendían. Ustedes tienen que guardarse de los fariseos, de la levadura de los fariseos. Apártense de esas personas. Jesús le decía a sus discípulos: apártense de esas personas que no te edifican, porque te va a transmitir, solo lo único que te transmite es orgullo. Los fariseos tenían mucho orgullo en su corazón. Entonces no copien ustedes de ellos, apártense de ellos. Y ellos no entendían, porque no miraban, no prestaban atención a lo que Jesús estaba diciendo. Yo tengo que apartarme de todo lo que quiera apartarme de Dios. Todo, hermano. Todo lo que quiera apartarme de Dios, yo tengo que volar, tengo que correr de eso. Si no me va a edificar, entonces corre por tu vida. Como dice Tim Keller, algo así. Corre por tu vida, corre fuerte. Corre por tu vida. Apártate de todo aquello que no te edifica, aquello que te va a apartar de Dios, del pecado. El orgullo te va a apartar de Dios. La vanagloria te va a apartar de Dios. Va a nublar tu visión. Entonces tenés que estar con aquello que te va a edificar. Entonces, hermano, dijo un pastor algo interesante.
hablando de la meditación, ¿verdad? Verdad que no es meditada, hablando de la palabra de Dios, verdad que no es meditada, verdad que no será digerida. ¿Verdad que el alimento que comemos para nuestro cuerpo necesitamos digerir para que pueda ser alimento para nuestro cuerpo? La comida que comemos. Así también la palabra de Dios es meditar. Meditar en ella para poder digerir. Para poder digerir. Necesitamos meditar para el beneficio de nuestra alma, hermano. Entonces te pregunto, ¿estás sirviendo a otro? ¿Tienes los ojos abiertos a las necesidades de los demás? ¿Estás viendo a tus hermanos que están necesitando? ¿Estás viendo? ¿O estás concentrado en tus propias necesidades? Es lo que más hacemos. Nuestro egoísmo, nuestra comodidad. ¿Estás dispuesto a salir de tu comodidad? ¿Estás dispuesto? ¿Y qué tan dispuesto estás de hacer eso? Te va a costar, hermano. Nos va a costar salir de nuestra comodidad para servirle a los demás. Porque ya tengo que negarme a mí mismo para poder servirle a los demás. El orgullo nos impide hacer eso. ¿Vos limpiando silla? Te va a decir el orgullo. Llevando agua a tu hermano se van a reír todo. El orgullo. Eso te va a hablar, el orgullo te habla acá en el oído. Cristo, hermanos, es nuestro ejemplo. No hay otro. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Saben por qué? Porque Él dejó su trono para venir a morir por pecadores como nosotros. Dejó su trono y se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Entonces deja tu trono y dale a Dios ese trono que le pertenece a Él en tu corazón. ¿Cuánto van a hacer eso? ¿Estás siguiendo su ejemplo? Y si no estás haciendo, hermano, te invito para que oremos esta noche. Amén. Ahí en tu lugar. Señor, todos aquí que estamos aquí, sabemos que somos orgullosísimos, Señor. El orgullo está en nuestros corazones. Y así como estos discípulos, también tal vez nosotros muchas veces queremos un cargo, posición o ser mejor que los demás, para que los demás digan de mí qué espiritual que es, que me exalten. No, Señor, estamos muy equivocados, Señor, también nosotros. Te pedimos perdón por nuestro orgullo y ayúdanos para que cada día podamos luchar con este mal, con este pecado que tú odias, Señor, porque tú no tienes comunión con los orgullosos. Tú no tienes comunión con los soberbios. Tú tienes comunión solamente con los humildes de espíritu, Señor. Nosotros queremos tener comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdale a mis hermanos para que ellos puedan, Señor, ser diáconos. No esperar un cargo, Señor. El cargo no te hace importante. En tu reino el cargo no es importante, Señor. En tu reino no se piensa como piensa el mundo. Que teniendo un cargo que ya es mejor que los demás, o que ya es superior a los demás, y que ya puede mandar, que ya puede dar orden. No, Señor. En tu reino es totalmente lo contrario, Señor. Si alguien quiere la grandeza, tiene que perseguir el servicio, Señor. Si alguien quiere ser grande en tu reino, tiene que humillarse, Señor. Y eso es lo que nosotros queremos perseguir, Señor. La verdadera grandeza. Vestirnos de compasión, de mansedumbre, de humildad. De soportándonos, Señor, a nosotros, a los otros hermanos. Unos a otros, amándonos con el amor de Cristo
Eso es lo que tú quieres que nosotros, así quieres que nosotros vivamos, Señor. Así quieres tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdales a mis hermanos. Todos nosotros sabemos que necesitamos de tu ayuda, Señor. También nosotros somos tus discípulos y seguiremos siendo hasta tu venida, Señor. Enséñanos cómo vivir la vida cristiana. No es como piensa el mundo, Señor. En tu reino es totalmente diferente. Los primeros serán los últimos. Los primeros serán los últimos acá en la tierra, Señor. Si alguien quiere ser tu servidor, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.